Hola queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga. Es una gran bendición estar nuevamente con ustedes y pues bueno, ha sido un tiempo precioso estar conociendo de cómo el Señor nos habla, cómo el Señor quiere capacitarnos para servirle, ¿no? Evidentemente recordemos que aunque no vamos todos a la misma iglesia, todos pertenecemos a la familia de Dios. Somos hermanos por la gracia del Señor. Y bueno, como siempre les digo, usted está sujeto a sus pastores, debe tomar lo que le sirva de esta capacitación, lo que sea atinente para usted y para su iglesia, ¿de acuerdo? Pero todo lo que sea su doctrina es solamente bajo la dirección de sus pastores, ¿de acuerdo? Pero recordemos que esta formación tiene un gran objetivo y ese gran objetivo es hacer que todos nos capacitemos para ser unos mejores servidores del Señor. Hemos visto los dones, hemos visto cómo funcionan en forma general, la base bíblica, y también vimos nuestro primer gran ministerio, que es nuestra familia. Que muchas veces decimos, es que yo no sé en qué le voy a servir al Señor, pero claro que sabemos, claro que Dios nos ha dado una gran tarea, y esa gran tarea es que nosotros podemos ser luz en medio de nuestra familia, ¿no? Primero Jerusalén. Y bueno, pues ahora hemos empezado con los ministerios eclesiales. El primer ministerio de que estamos hablando es la intercesión, que como tal, decíamos, no aparece la palabra intercesión en ninguna parte de la Biblia, pero se dice orar los unos por los otros, etc. Y bueno, hemos visto varios temas sobre la intercesión y hoy vamos a hablar intercesión a lo loco. Y eso suena así como un chiste, ¿verdad? Pero es serio y muy serio. Mire, déjeme decirles que para que tú o yo seamos servidores del Señor en cualquier área, sea que seamos intercesores, que estemos en la alabanza, que pertenezcamos al ministerio de la predicación, de la enseñanza, debemos guardar un equilibrio. Pero específicamente hay ministerios más sensibles para este equilibrio. Bueno, en realidad todos, ¿verdad? Nosotros debemos guardar un equilibrio entre la palabra y la revelación. Pero recuerde que para que un intercesor sea eficiente, así como para que ese grupo de intercesión o cualquier grupo de intercesión sea eficiente, se requiere que haya un equilibrio entre la palabra y la revelación. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que va por ahí diciendo que, mire, para nosotros es importante lo que el Espíritu dice, y es cierto, o sea, lo que el Espíritu nos dice a nosotros es importantísimo. Como hemos estado viendo, el hecho de que te levantes angustiado por una persona y empecemos a hablar con Dios sobre esa persona y a clamar y a suplicar por la vida de esa persona, pues es importante y eso se llama revelación. Pero algo que debemos guardar es el equilibrio con la palabra, porque yo no puedo llegar y empezar a orar simplemente y a lo loco cosas que no estén en la palabra. O sea, yo no puedo pedirle a Dios, Señor, que este hermano, mire, yo veo que él sufre con su esposa, Señor, quita a esa mujer de su camino, que se muera, Señor, para que el hermano se case con la hermanita tal que lo quiere mucho. Eso va en contra de la palabra, entonces no podemos hacerlo. ¿Me explico? O sea, hay que guardar el equilibrio. Sí, la revelación es importante, pero lo filtramos a esa revelación a través de la palabra. Se requiere entonces que la carne esté sujeta al Espíritu, porque nuestra carne va a llevarnos a orar como nosotros creemos, como a nosotros nos parece, como a nosotros nos conviene, como nos parece que puede resolverse mejor una situación. Imagínese usted que está orando para alguien a quien usted aprecia mucho, pues usted quiere lo mejor para esa persona y en su pensamiento ya hay una idea de qué es lo que quiere para esa persona. Pero se requiere que la carne esté sujeta al Espíritu. Si bien es cierto que los grandes avivamientos se han apoyado en la intercesión incesante, también lo es que es muy difícil que la intercesión mal hecha dé resultados. ¿A qué me refiero? Si no se trata, Señor, aniquila las autoridades de nuestro país o acaba con este movimiento tal cosa.
ok, sí, ese movimiento es pecado, sí, estas autoridades están mal, o sí, están tomando medidas que no me parece, o lo que sea, pero no se trata de que Dios acabe con eso, se trata de que Dios traiga revelación, se trata de que Dios tenga misericordia, eso es lo que dice la palabra, ¿de acuerdo? Satanás nunca ha podido impedir el poder de la intercesión. ¿De acuerdo? O sea, es imposible que Satanás detenga la mano de Dios cuando hay un pueblo que ora incesantemente y que está puesto de acuerdo. Lo que sí puede hacer Satanás es impedir que nosotros oremos. ¿Ok? Que el grupo se ponga de acuerdo. Lo que sí puede hacer Satanás es hacer que en una iglesia se acabe el grupo de intercesión, es que los intercesores lleguen tarde. Lo que sí puede hacer Satanás es que el intercesor crea que eso es un trabajito de segunda o que gran favor hice llegando a orar. Eso sí lo hace Satanás. Si usted es un intercesor, usted en su grupo de intercesión tiene reglas, cúmplalas. Porque lo que sí hace Satanás es venir a hacer que usted incumpla las reglas, porque en ese momento ya dejan de ser uno. Ya no pueden pedir en unidad. Y usted me dice, ay, pero es que no tienen nada. Las cosas no se hacen a nuestra manera, las cosas se hacen a la manera de Dios. Tenemos que orar en un solo sentido. Y un solo sentido es que estamos ahí presentes y lo estamos haciendo. Fíjese que eso fue lo que lo hizo que la promesa del Señor Jesucristo de que recibirían poder se pudiera cumplir, porque la iglesia estaban todos unánimes en oración. Todos, no, unos salían, otros entraban, unos llegaban tarde, los otros se quedaban tomando café, no, todos. Ahora, otra cosa que puede hacer Satanás es desvirtuar la intercesión, distrayendo al intercesor de la voluntad de Dios. Supongamos que es nuestra tarea como grupo de intercesión orar, vamos a pensar por el crecimiento de la iglesia. Dios le ha dado ese sentir a nuestro pastor y dice, bueno, grupo de intercesión, les va a pedir que estén orando por el crecimiento numérico de la iglesia. Y entonces, uno ve hermanitos bien intencionados, que uno sabe que lo está usando Satanás nada más hoy en la oración. Cuando empiezas a oír, Señor, sí te pido que haya una gran conversión y que muchos lleguen a tus pies, Señor, lleguen a esta iglesia, Señor. Pero también, Padre Santo, haz que el pastor cambie A, B, C, D, E. El pastor dijo, queremos que haya una petición. A esa petición estábamos sujetos. Eso que estamos orando no tiene nada que ver con el crecimiento. Y ya le pusimos de nuestra parte, le pusimos de nuestra carne. Quiere decir que el grupo de intercesión no tiene una voluntad propia. Digamos que como todos los ministerios está sujeto a la iglesia y rinde cuentas. Entonces, si a nosotros nos damos sentir el Señor de que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer, es como, ok, pastor, hemos estado orando por el crecimiento de la iglesia, pero sentimos que habría que cambiar a B y C, y el pastor dice, no, hermano, mire, la verdad es que eso ya lo han propuesto otros hermanos, no es posible por esto, o la verdad es que cuando se ha hecho esto, ha venido esta división por esto, entonces es como, entonces ya no lo voy a hacer, pero me sujeto, ¿de acuerdo? Entonces nosotros como intercesores bajamos, yo les digo, bajamos los milagros a la tierra, pero es cierto que debemos tener esa sujeción, esa mente sujeta al Espíritu de Dios, sujeta a la autoridad. Dios no va a hacer algo que no esté en su palabra. ¿Me explico? O sea, Dios no va a ir en contra de lo que está en su palabra. Dios no va a poner de burlesco a un pastor, Dios no va a quitarle la autoridad a sus siervos. No. Entonces yo no estoy como intercesor por encima del pastor, ¿de acuerdo? Yo estoy sujeta al pastor. Los grupos de intercesión y cada intercesor deben tener en cuenta por lo menos dos principios esenciales que debemos siempre defender, y uno es rendir cuentas. Es importante que todo ministerio de intercesión rinda cuentas. ¿Ante quién? Pues ante el pastor,
Hay iglesias que en su organización pues tienen un grupo de ancianos y a lo mejor no es solamente, a lo mejor hasta el mismo pastor rinde cuentas ante el grupo de ancianos. Bueno, si es así, pues ante el grupo de ancianos. Pero no, el grupo de intercesión no es un ministerio aislado, una república independiente que hace lo que quiere. El grupo de intercesión realmente se sujeta, ¿ok? En segundo lugar, el segundo principio es mantener un corazón limpio. ¿De acuerdo? Porque si nosotros no estamos como intercesores examinando nuestro corazón y no, mira, Señor, estoy herida con lo que el pastor me dijo. Mira, Señor, la verdad es que los hermanos de la alabanza nos tratan como si fuéramos de segunda mesa. Mira, Señor, o sea, lo que sea que tú tengas, lo que sea que te parezca, está bien. Díselo a Dios, si te está molestando, si te duele, si no va contigo, díselo a Dios. No pasa nada. Dios se place en que nosotros hagamos estas cosas, ¿de acuerdo? Dios se place en que nosotros le confesemos abiertamente lo que estamos sintiendo. Él no tiene un problema con eso, ¿de acuerdo? Él no tiene un problema con nuestros sentimientos, él no se siente incómodo con ellos, él no nos rechaza por lo que sentimos, pero cuando le entregamos nuestros sentimientos, nuestros dolores, nuestros quebrantos al Señor, es parte de la libertad que le vamos a dar para que Él empiece a sanarnos. Dios no nos va a sanar si nosotros no hablamos, ¿ok? Un riesgo del intercesor es llegar al ministerio por motivos equivocados. Y esto pues puede parecer, como les dijera yo, pues como que por motivos equivocados, ¿no? O sea, no hay nada de malo en servirle al Señor. Claro que no hay nada de malo en servirle al Señor. Yo no estoy diciendo que sea malo interceder. Estoy diciendo que sea malo, que es malo decir, bueno, es que en ese grupo o en ese ministerio es donde conseguimos que Dios conteste nuestras peticiones, entonces yo voy para allá. Porque yo tengo grandes ideas. Porque yo quiero que mi voluntad se haga en la iglesia. Es como quien se para a predicar, o sea, quien enseña, quien predica. Qué bueno que ame enseñar la palabra, que ame que predicar la palabra. Pero si lo hace simplemente por lucirle, por lucir, por ser espectacular, porque los hermanos le digan que qué bien lo hace, por esas cosas, pues es que ya fallamos. Aunque lo estemos haciendo. Aunque lo estemos haciendo bien con todas las técnicas del mundo. Entonces, igual el que alaba, si el que alaba se levanta a alabar para que las chicas de la iglesia lo vean tocando la guitarra o lo vean tocando el teclado, pues no es para eso. O si el grupo de alabanza desea sacar la canción más complicada del mundo para que todos se den cuenta de sus atributos musicales, pues ya está mal. Entonces no solamente es con la intercesión, pero en la intercesión hay un problema gravísimo. Es que cuando yo llego a presentar mis peticiones delante del Señor y puedo hasta mover a una iglesia o al grupo de intercesión a presentar esas peticiones y yo estoy pidiendo que se haga mi voluntad, eso vamos a verlo más adelante, se llama oraciones de brujería. Y lo vamos a contemplar. No es poco común, que el espíritu de Absalón ataque a los intercesores. ¿Por qué? Porque el intercesor conoce de muchas cosas, le llegan todas las peticiones de salud, por el hogar, por sanidad en su corazón. Yo no sé, por ejemplo, en nuestra iglesia, nuestro sobre de diezmo, ¿sí? Aquí lo está viendo. Nuestro sobre de diezmo pues está el nombre y lo que está dando la persona, si es diezmo, pacto, etcétera, ofrenda. Pero también hay un lugar que dice peticiones de oración. Eso pues regularmente se pasa a los intercesores, ¿sí? Entonces yo como pastora tomo este sobre y empiezo a orar por las peticiones de la hermana tal y me doy cuenta cuál es su situación. Imagínense que ella me está pidiendo, por ejemplo, que dice, Señor, te pido por la conversión de mi hijo Carlos, ¿no? O de mi hijo, o de mi hija Sofía. Entonces, ok, ¿eso qué quiere decir?
que hay una madre que desea esa conversión. Entonces, esa petición de oración se debe quedar aquí. Es decir, yo llego como pastora y como intercesora y me siento y oro, ¿no? Y me siento y oro por esa petición. Pero no la hago extensiva a todo el mundo. Pero no vengo a decir, uy, pastor, imagínese que la hermana está pidiendo por la conversión de su hijo. ¿Usted cree que semejante marihuanero se va a convertir? No, usted no, ¿cómo cree? ¿Verdad? Eso no lo voy a hacer yo. Entonces el intercesor tiene mucha información en su mano. Ahora, imagínese que el intercesor tiene un problema con el pastor. Como Absalón tenía un problema con el rey David. ¿Qué va a suceder? Imagínense qué es lo que sucede. Bueno, lo que va a suceder en ese momento es que aquel intercesor va a venir así como Absalón y se va a sentar ahí, no como Absalón a la entrada del palacio del rey. Ay, si yo fuera el rey, yo sí te atendería. No, hermana, yo estoy orando por su hijo porque yo sé que va a ser un milagro. Pero yo creo que si yo fuera a darle la palabra a su hijo, yo creo que al pastor le ha faltado ir a su casa, a visitarla y a compartir con su hijo. Mire, yo le compré una playera a su hijo. Dígale que yo se la mando. Yo quiero ir ganándome el corazón de su hijo. Todas esas cosas puede sentir el intercesor que lo está haciendo con un buen deseo, ¿no? De que este muchacho se convierta, de que este muchacho, si usted le pregunta al intercesor, ¿usted quiere tumbar al pastor? No, ¿cómo cree? Yo respeto a mi pastor. Lo que sucede es que quiero ganarme el corazón de esa persona. Pero sin darnos cuenta, el corazón de un intercesor puede llegar a ser contaminado con ese espíritu de Absalón y a sentirse que puede venir a agarrar el reinado que no es suyo, ¿no? Yo siempre digo, aquellas personas que no coinciden con la visión de su iglesia son particularmente sensibles a este espíritu. Entonces se necesita ser hijo, ¿me entiende? Aún Absalón era hijo, pero él ya se veía, o sea, ¿de dónde Absalón empieza a hacer esto? Cuando él mata a su hermana, cuando él mata a su medio hermano por haber violado a su hermana, él sale exiliado a raíz de una intervención manipuladora de Joab con la mujer de Tecoa, con la artista, diría yo, de Tecoa. Absalón es regresado a Israel, pero David no le hablaba. Yo no voy a juzgar la conducta de David, en mi opinión no fue la correcta, pero el problema es que de ahí hace que Absalón diga, pues quiero, ahora sí me vas a ver, ahora sí me vas a hablar, porque empieza a buscar unas caricias falsas, digo yo, o un reforzamiento negativo, o sea, ahora voy a hacer lo malo para que te incomode tanto que tú tengas que venir a mí. Y empieza a hacer esto. Y a veces las personas que traen una doctrina equivocada o doctrinas del mundo, mire, la gente cree que la iglesia, y yo tengo que dar un paso atrás con muchísimos predicadores que todavía creen que la iglesia es una empresa. En una empresa sí hay junta directiva, en una empresa se desarrollan técnicas factibles, una empresa sí. La iglesia es el negocio de Dios y lo hacemos a la manera de Dios. Entonces no es que pues nos vamos a vestir de metaleros para que lleguen los metaleros a la iglesia, es como, ¿dónde está el Espíritu Santo? Yo no voy a cuestionar en este momento ninguna iglesia, ni ninguna visión, pero sí quiero decirles que hay personas que llegan a su iglesia, que a lo mejor se convierten, llegan a esta primera iglesia, la aman, sirven en esa iglesia y de repente empiezan después de algunos años a sentir que ellos saben más que el pastor. Ellos no han estudiado para ser pastores, no tienen el llamado, de hecho pueden hasta haber fracasado en ministerios, pero ¿sabe qué? Tienen excelentes opiniones sobre cómo se tienen que hacer las cosas, pero ellos no las hicieron. En sus ministerios a lo mejor nunca las hicieron. O las hicieron y fallaron.
pero están así como el que va a la corrida de toros, ¿no? Oye, pero saca la capa para este lado, pero haz aquello, o como el que ve el partido de fútbol, pasa la pelota a la derecha, pero más profundidad. O sea, claro, todos los partidos se ganan desde la tribuna. Todas las corridas de toros son buenísimas desde la tribuna. Y yo digo, todo el pastorado es excelente desde la tribuna. Desde las bancas se ve perfecto lo que un pastor debería hacer, pero desde hacerlo es mucho más difícil. Yo creo que todos en una etapa de nuestra vida, siendo hijos, dijimos, cuando yo sea papá, yo no voy a hacer ni esto, ni esto, ni esto con mis hijos. ¿Verdad? Claro, cuando éramos hijos, era muy fácil ver los errores del papá. Pero cuando somos papás, nos cuesta ver nuestros propios errores y muchas de las cosas que aún pueden ser nuestros errores nos cuesta reconocerlo, pero hay muchas cosas que los hijos ven como errores que no lo son. Entonces, cuando una persona no tiene la misma visión de su pastor, bueno, no de su pastor, de su iglesia, porque la iglesia en general tiene una visión, esa persona pues se va a contaminar con el espíritu de Absalón. Esa persona va a empezar en algún momento a hablar. Esa persona, y Dios guarde que sea un intercesor, porque entonces acabó con la iglesia. Y entonces usted ve la cara de la hermana o del hermano. Es que yo lo hice con muy buena intención. O sea, es que yo no esperaba que fuera un mal comentario. Es que, ¿dónde está lo malo? Es que, entonces uno no puede hacer esto. Entonces, pero yo no entiendo. O sea, casi, pues los culpables son los demás, yo no. ¿Por qué así? Pues porque hay buenos deseos en el corazón. En el fondo del corazón de esta persona pueden haber buenos deseos, pero la metodología, los pasos que está dando, el conducto que está siguiendo no es el correcto. Todo esto puede llevar a oraciones equivocadas y hoy vamos a ver un par de estas. Oraciones fulminantes. Lucas 9, 54 al 56. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, se refiere a Jesús, lo reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y a veces nos encontramos con eso. Nos encontramos y he de decirle y he de confesarle que uno a veces en su tontera puede llegar a hacer eso. Uno como intercesor, a pesar de llevar años en la intercesión, a pesar de haber sido formado en el ministerio, puede llegar a esto. Esas oraciones fulminantes son como, Señor, derriba a este hermano, Señor, quítale ese orgullo, haz esto, ¿no? Señor, mira, Padre Santo, esas autoridades de esta ciudad, mira, quémalas, ¿no? Están en contra de tu voluntad. Esas oraciones fulminantes no se deben hacer, ¿sí? Esas oraciones pueden partir de un buen motivo, pero se convierten en un clamor de exterminio. Eso es terrible, porque nosotros debemos recordar de qué espíritu somos. Nosotros somos de un espíritu de reconciliación, somos de un espíritu de amor, somos de un espíritu de bondad, de misericordia. Hay dos razones por las que un intercesor o un grupo de intercesión no debe formular estas oraciones fulminantes. Una, son un mal testimonio para los inconversos o los débiles en la fe. Imagínense una persona que acaba de llegar a la iglesia, que está en su primer amor, ¿no? Y que bueno, ahorita su familia dice, pero ¿cómo vas a dejar esto y esto que fueron las tradiciones de tu familia? Mira, eso está mal, ¿no? Y la persona dice, sí, pero yo sé, o sea, sé que en lo que estoy es la verdad y está apasionada con Dios y bueno, pero oye de todas maneras las voces de su familia y de repente dice, pues quiero unirme al ministerio intercesional, pues sí, ¿no? Y entonces empieza a orar
y llega al grupo de oración y lo primero que oye o las primeras reuniones, lo primero que escucha es, Señor, quema esto, acaba con tal cosa, Señor, rae del mundo. ¿Qué va a sentir? A veces, no sé si le ha pasado, pero de repente tienes una familia nueva, una persona nueva en la iglesia, tú la detectas en el tiempo de la alabanza y ese día estábamos cantando. Alcancé a mis enemigos y los derribé, ¿no? Los perseguí, los acabé, ¿no? O sea, y dice, ¡ay, Dios mío! ¿Qué va a sentir la persona, no? O sea, que esto se trata de venganza, no que era todo amor, espérame, ¿no? Entonces, tenemos que aprender que una oración fulminante es un mal testimonio. En segundo lugar, las oraciones fulminantes violan el principio de la misericordia que el Señor estableció, ¿ok? Creo que debemos decirle al Señor en todo caso, Señor, mira, mi dolor, mi tristeza por esta y esta situación, Señor, toma todo el control. O sea, hay otras maneras de orar, ¿de acuerdo? Otra oración o este tipo de secuelas de una oración mal hecha o de un papel equivocado en intercesor es padecer enfermedades por otros. Aunque no sé cuántos lo hayan podido experimentar, pero en muchos grupos de intercesión, una cosa es que el intercesor pague el precio y el precio es, pagas el precio porque estás impidiendo que Satanás haga su voluntad y claro que él puede traer venganza. Pero yo no puedo comprarme esa idea. Bueno, vamos a ver un caso. Dice, 1 de Pedro 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Es decir, nosotros somos sanados por la sangre de Cristo, por la labor de la cruz del Calvario, porque el Señor clavó nuestras enfermedades allí. Pero si alguien está por mí, orando por mí y yo estoy enferma, Dios no va a poner sobre esa persona mis dolencias. Y le voy a explicar por qué no. Porque la obra del Calvario ya está completa. Dios no necesita terminar esto. O sea, no, es que todas las enfermedades de todos los hermanos, menos las de Yolanda. Entonces, cuando oren por Yolanda, alguien va a sentir y va a padecer esta enfermedad. Hay una historia de una intercesora que empezó a ponerse muy mal, ¿no? Y oraba por milagros de sanidad y sanaba a las personas. Y de repente empieza a ponerse muy enferma, cada día come menos, se siente muy agotada, bueno, adelgaza. Y entonces ella decía, es que como Dios me usa en sanidad, el enemigo está poniendo esta opresión en mi sanidad. Entonces ella confiaba que eso era solamente espiritual y que Dios la iba a librar de esto. Claro que Dios puede librar de esto, pero quiero decirle en qué paró esta situación. Terminó en que la hermana es llevada por su familia muy mal al hospital y le dicen, pues mire, esta señora está en una situación de un coma diabético ya en este momento, ya pues vamos a atenderla, pero su pronóstico es muy malo. Y efectivamente la hermana muere. No quiero decirle cómo se sintió la familia y no quiero decirle en dónde terminó. Pero, ¿por qué pasó esto? Pasó porque la hermana tenía un mal enfoque. O sea, a ver, Dios no tiene que poner las enfermedades de otras personas sobre nosotros. ¿Satanás puede traer enfermedades? Sí. ¿Satanás puede atacar nuestra salud? Sí, pero nosotros tenemos a alguien que está más poderoso dentro de nosotros. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Entonces, ora, reprende, levántese, ayune y en todo caso, también sabiendo y confiando en que Dios te puede sanar con un milagro así o usando a un médico, pues ve al médico, que te revisen y que te digan, ¿no? Porque a lo mejor no es nada del otro mundo, es simplemente que tu vida ya está cambiando, o sea, como dicen, o sea, imagínense, llegamos a la edad de los nunca, ¿no? Nunca me dolió la espalda, nunca se me cayó el pelo, nunca, pues sí, mi amor, pues estás envejeciendo. Entonces a lo mejor ya llegamos a la edad de los nunca, ¿verdad? Pero el hecho de que estemos en la edad de los nunca no quiere decir que sea un ataque de Satanás, ¿de acuerdo?
Ningún intercesor puede llevar las enfermedades de la persona por la que está orando. Eso realmente no es bíblico, no está en ninguna parte. Satanás no puede matar al intercesor, pero puede engañarlo respecto de su propia salud. Eso sí puede hacerlo. Ahora, hay características y quiero compartirles esto. Yo he apoyado a varias iglesias que han enfrentado espíritus de Jezabel. Yo misma lo viví en algún momento en nuestra iglesia y lo que yo sí he notado es que cuando yo he enfrentado este espíritu o he trabajado con esta iglesia, hemos empezado a hacer una intervención ministerial y eclesial a todos los niveles, sobre mí viene un problema renal. Entonces yo podría decir por eso que siempre lo hacen. No, lo que sucede es que, bueno, por mi genética, ¿sí? Yo tengo problemas renales, digamos ahí, latentes, ¿no? O sea, vengo de una familia que 3 o 4 generaciones atrás son diabéticas, yo no la padezco, gracias al Señor. Y bueno, con deficiencias renales severas, entonces si yo no tomo agua, mis preciosas hermanas y hermanos, si yo no tomo agua, me voy a enfermar. Entonces sí, es una parte vulnerable de mi cuerpo. Entonces a lo mejor Satanás pone el aguijón en la parte más vulnerable porque es más fácil de tumbarme cuando ya estoy débil. Pero quiero decirles que no es que, ok, porque estás intercediendo, porque cuando tú enfrentas un espíritu de Jezabel, sí se trabaja en oración y sí se hace guerra, pero se tienen que hacer otras cosas a nivel espiritual que son más, de más intervención espiritual, en el sentido en que hay que ayudar al liderazgo, hay que trabajar en la sanidad y en la santidad, etcétera, y es un trabajo mucho más allá de la intercesión, ¿no? Entonces, recuerdes, a Satanás no puede matarte, pero él sí puede convencerte de que tú estás mal, ¿no? O de que, no, pues esto me está pasando porque si yo me siento mal de mis riñones, si yo empiezo a tener dolores, infección o lo que sea, pues voy al médico. No digo, no, pues es que siempre que pasa esto, entonces ya pasará, ¿no? Yo voy al médico. Oración de hechicería, otra oración tremendamente equivocada. Gálatas 5, 19 al 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones e herejías. Puede pasar que un intercesor lleno de amor, lleno de buenas intenciones, por tanto amor pueda llegar a pedir en la carne. Pedro dijo, no dejes que te hagan esto. Pero cuando Jesús estaba hablando de su muerte, que era necesario que él fuera a Jerusalén y que allí le pasara estas cosas, él dijo, no dejes que te hagan esto. Y el Señor lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no tiene los ojos puestos en las cosas de Dios, sino en las cosas del mundo. Y puede pasar que un intercesor ponga sus ojos en las cosas del mundo. O sea, ¿qué hay de malo en que yo quiera que a la hija de la hermana tal le pasen cosas buenas? ¿O qué hay de malo en que yo quiera que esta persona sane? ¿O qué hay de malo en que yo quiera que esta persona tenga un trabajo? ¿Qué hay de malo en eso? No, es que las obras de la carne no necesariamente son malas. Alguna vez vamos a recibir una enseñanza sobre eso más adelante. Pero las obras de la carne no necesariamente son y saben a mal. O sea, una obra de la carne no es solamente una seducción sexual o un robo o un chisme. Una obra de la carne simplemente puede decir que nosotros dejemos que nuestros buenos deseos dominen lo que debería dominar el Señor, ¿ok? Por eso no podemos orar a la ligera, ¿ok? Puede llegar a alguien y decirme, hermana, por favor ore por mi esposo para que él regrese. Eso nos sucedió hace muchos años, cuando vivíamos en Colombia, y amábamos mucho a esta mujer que nos hizo esa petición. Y cuando ella nos hizo la petición de oración, parecía tan lícita, hermanas y hermanos, parecía tan correcta. ¿Qué hay de malo en que el esposo de una mujer que tiene 2 hijas con él, una mujer cristiana que tiene un hogar de niñas abandonadas, oye,
¿Qué hay de malo en que esta mujer que le sirve tanto a Dios tenga ese deseo natural y sano de que su esposo regrese? Ella no nos mostró toda la historia, pero poco a poco fuimos conociendo. Y les voy a resumir la historia de más difícil a menos difícil. Lo primero es que el hombre había salido de esa casa porque fue sorprendido mirando las niñas que ella tenía en el hogar. O sea, ya tenía más de 30 niñas y entonces él se iba a mirar cómo dormían, a verlas bañarse, esas cosas, y fue sorprendido en eso y por eso se tuvo que ir. Lo segundo es que ese hombre ya vivía con otra mujer. O más bien, lo segundo es que ella se había divorciado de ella. Lo tercero es que ya vivía con otra mujer y que está esa mujer embarazada y que se iba a casar con esa mujer. Y yo creo que algo que rebasa todas las sensaciones, que él nunca fue un yugo igual, o sea, ella era una mujer cristiana y él también de repente como que se había hecho cristiano, ¿no? Para poderse casar con ella. Y tal vez ahora creía, no lo sé, pero lo cierto es que esta mujer ya había sido una pastora, esta mujer tenía un ministerio firme y él era un bebé, por decirlo, si era cristiano, era un bebé en el evangelio. Entonces no era un yugo igual. Entonces, si usted ve todo el compendio, dice, pues claro que no podíamos llegar a botarnos de rodillas a orar porque este señor volviera. Porque mi esposo un día se dijo, mira, si tú quieres que él va a volver si está convertido, pero si no te va a traer un problema gravísimo. O sea, violación y quién sabe qué cosa. No, 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 olvídalo. O sea, esta no es una oración de Dios. Y así le podría citar miles de oraciones. Miles de peticiones que llegan, miles de cosas por las que nosotros creemos que debemos orar. Y que no son la voluntad de Dios. Por eso no debemos orar a la ligera. Por lo que alguna persona nos pida o incluso por lo que nosotros mismos creamos que debemos orar sin primero pedirle a Dios que nos muestre. ¿Ok? Quiero definir una oración de brujería como esas oraciones que es, Señor, haz mi voluntad en el cielo, no haz tu voluntad en la tierra. Porque sí pasa, o sea, hay gente que ignora, ¿no? El hecho de que lo que debemos pedir es que la voluntad de Dios se haga en la tierra, no nuestra voluntad en el cielo. O sea, yo no puedo llegar con el Señor a decirle, Señor, yo quiero que tú hagas, ¿no? Por eso esa declaración citis es grave. O sea, yo puedo pedir lo que la palabra dice. Señor, tu palabra dice, ¿no? Tu palabra aquí dice, Señor, que el que no nos negó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Señor, necesitamos esto, entréganoslo como tú quieras o provee lo que sea necesario para nosotros, ¿no? Pero Señor, yo declaro que tú me vas a entregar una camioneta 4x4 y me vas a dar una casa para cada uno de mis hijos. Y Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que me entregas un templo. Y el Señor dice, ok, o sea, aquí la cosa es que tú quieres que yo haga tu voluntad en el cielo, no mi voluntad en la tierra. Y lo que nos enseñó el Señor Jesús es que orar es pedirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, totalmente, inmediatamente, alegremente, es decir, confiando en que Él es el Padre, nosotros los siervos, los hijos amados, confiando en que Él sabe lo que es correcto y nosotros deseamos, pero ni siquiera sabemos lo que deseamos. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado porque hay muchísimas oraciones de brujería. Entonces tú me vas a decir, bueno, hermana, pero vamos a ver, o sea, yo incluso en mi oración personal le pido al Señor, Señor, ayúdame, paga mi deuda, Señor, sana a mi hijo, Señor, dale trabajo a mi hija, Señor, cambia a mi esposo, o sea, ¿a quién más le puedo pedir todo eso? Entonces yo le voy a decir, no está mal que usted pida. Pero aquí el punto es, como oró Jesús, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, si no, hágase tu voluntad. Señor, mira, yo te pido
todo esto. Yo quisiera que tú le dieras salud a mi hijo, le dieras este trabajo a mi hija, le dieras salud a mi esposo, bueno, lo que sea que usted quiera o que usted necesite. Pero al final dígale al Señor, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y ayúdame a recibir con agrado tu voluntad, aceptarla, ¿sí? Y obedecerla. Pero no se trata de declaro en el nombre de Jesús. O sea, espérame, declare la palabra. Eso sí lo puede declarar, todo lo que quiera. Señor, yo veo a mi esposo cansado, fatigado, pero tu palabra dice, Señor, que todos los que traigan a ti sus cargas, tú los harás descansar. Yo te pido que tú ayudes a mi esposo a que él traiga su carga. Pero como tú quieras, Señor, hágase tu voluntad. Creo que una de las cosas que más es intercesión a lo loco es, Señor, misericordia para mis hijos, misericordia para mi esposo, misericordia para mí. Y uno dice, ok, la misericordia es buena, tenemos un Padre de misericordia. Pero a veces queremos ignorar, tapar los ojos, no ver los síntomas. Tenemos a lo mejor un hijo que, oye, ya embarazó a una, a otra, ¿no? Y Señor, yo quiero que tú tengas misericordia de él y le des ese trabajo de modelo porque mi hijo es tan lindo, es tan guapo y eso lo ayudaría a sentirse mejor. Entonces Dios guarde, ¿en serio estás pidiendo misericordia? Si ese hombre sigue teniendo misericordia de ese muchacho, la población del mundo va a aumentar en 1000%. O sea, cálmese, señora, no, por ahí no van las cosas, ¿no? ¿Sí me explico? Tal vez es muy exagerado, ¿no? Tal vez es muy exagerado mi ejemplo, pero a veces pasan esas cosas, ¿no? Pedimos y no recibimos porque estamos pidiendo mal, ¿sí? O alguna vez en un grupo de oración que teníamos en casa, en Colombia, con unas mujeres, pues había todas eran recién convertidas y pedían, pues oremos por diferentes cosas, ¿no? Entonces una de ellas, se llama Magali Mejía, era muy cercana a mí, fue mi compañera de trabajo, luego mi subalterna y una mujer muy linda. Y entonces ella me pedía que su esposo, que había terminado un doctorado, pues tuviera un trabajo, porque de todos los trabajos lo sacaban por una mala actitud, porque él era demasiado para estar en ese trabajo, no le gustaban las órdenes, no le gustaban los procesos, o sea, era un poco complicado el señor. Era joven, y era guapo, ella también era muy guapa, y pedimos, y el señor nos concedió nuestra petición, le dio un trabajo. A las 2 semanas se había ido, y la dejó. ¿Usted cree que era la voluntad de Dios? ¿Cree que la voluntad de Dios se hizo en la tierra o sería que más bien la de nosotros se hizo en el cielo? Entonces, ese es el problema. Por eso mejor es la voluntad de Dios. ¿Cómo protegerse de una intercesión desequilibrada? Primero, oigamos o leamos la solicitud. ¿De acuerdo? No le digamos, ay, sí, no nos comprometamos. No, sí, hermana, me voy a poner en ayuno y oración. Mire, usted no se preocupe, aquí yo voy a orar. Oigamos la petición. Luego pidámosle a Dios discernimiento. Señor, muéstrame cómo he de pedir por esta situación. Luego, ore conforme a la palabra de Dios. Es decir, busque los principios bíblicos que tienen que ver con ese tipo de situación. Señor, supongamos que es una petición de sanidad. Señor, tu palabra dice que tú llevaste todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Señor, tu palabra dice, Señor, que tú les traerás sanidad y medicina y les revelará abundancia de paz y de verdad. Padre, yo te pido que esas palabras se cumplan en la vida de esta persona, pero hágase tu voluntad. Entonces, orar conforme a la palabra de Dios es nunca pierde. Al final, pedir reconociendo que lo mejor es la voluntad del Padre. Padre, nosotros te pedimos esto, pero hágase tu voluntad. Y permítenos recibir tu decisión con amor, con sujeción, con obediencia. ¿De acuerdo? Y bueno, de esto se trata
este tema de intercesión a lo loco. ¿De acuerdo? Es un tema, como les digo, muy peculiar al hablar del ministerio de intercesión, pero es necesario tocarlo. Les amo un montón, Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes a las 12 del día. Por favor, si no se ha inscrito a este canal, inscríbase, y si ya lo hizo, en todo caso, déjenos ahí su campanita activada para poder estar notificando cuando hayan unas nuevas emisiones. Y recuerden que somos uno en Cristo, somos uno.